Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 3. El título de esta clase es Dios, su carácter y atributos. Bueno, realmente esta clase ya la habíamos comenzado y quedamos en la página siguiente, que viene siendo la pregunta: ¿cómo puede alguien conocer a Dios? Pero primeramente vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad que nos traes. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pedimos, Señor, que por tu gran amor y tu gran misericordia nos permita aprender y crecer en el conocimiento tuyo. Afírmanos, dirígenos en todo, dirígeme a mí para dar la clase en esta tarde y que salgamos de aquí edificados, conociendo un poco más de quién eres tú. En el nombre de Jesús, amén. Ok, muchachos, estamos entonces en en el libro mío es la página 48, yo creo que en la de ustedes 20 y algo, ¿verdad? 26, 26. Entonces preparen sus Biblias porque usamos este libro, pero ustedes saben que este libro no vale de nada, es una guía simplemente si no la hacemos con la palabra de Dios. Entonces, la pregunta, donde vamos a comenzar hoy con la pregunta: ¿cómo puede alguien conocer a Dios? A ver quién puede intervenir en este momento. Una respuesta corta: ¿cómo puede alguien ¿A conocer? partir del versículo o de lo que uno piensa? Leyendo la palabra, muy bien. Ajá, así, lo que ustedes más o menos piensan y lo que han aprendido, Principalmente por medio de su palabra. principalmente por medio de su palabra. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Están de acuerdo ustedes por acá? Sí, qué bueno. Entonces, vamos a verlo en la palabra del Señor. La pregunta dice: ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios. Capítulo 14, versículo 9 y 10. A ver quién lo quiere leer de ustedes. Versículo. 9 y 10. Capítulo 14, versículos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Muy bien. Exactamente. Entonces, para contestar esta pregunta: ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? ¿Qué ustedes responderían? ¿Cuál era el libro de nuevo? ¿Cómo? ¿Cuál era el libro de nuevo? El Evangelio de Juan, capítulo 14. Roy, ¿qué opinas? En la palabra. Contéstame por la palabra. ¿Qué dice? Fíjate la pregunta que Jesús le hace a Felipe. Dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? ¿Mm? El que me ha visto a mí, fíjate que dice, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y fíjense la pregunta, vuelvo a la pregunta, dice: ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? A través de Él, A través de Él. a través de Él, A que través Él de está Él. reflejado en su palabra. Exacto, exactamente. Y lo vamos a ver más. Vamos a ir a Colosenses 2:9. Dice la pregunta: ¿qué dice Pablo acerca de Cristo
en Colosenses capítulo 2, 9. Vayan a la carta a los Colosenses. Ujú. 2:9. ¿Quién lo quiere leer? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Correcto. En él, cuando dice en él habita, ¿a quién se refiere? Jesús. A Jesús. En él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es una deidad? Dios. Dios, la divinidad, o sea, Dios. El único Dios verdadero. Aunque se refieren las religiones paganas, les llaman deidad a esos dioses falsos, pero realmente no son dioses. Ellos no son dioses verdaderos. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses? Que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. O sea, Jesús es Dios. ¿Ok? Las religiones falsas te van a decir que Jesús no es Dios. Las religiones falsas te van a decir que Cristo no se encarnó. O sea, Dios no se encarnó en la persona de Cristo, es lo que quiero decir. Ellos te van a decir eso. ¿Okay? Pero si nosotros vamos a ir al Evangelio de Juan otra vez. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1. Y fíjense lo que dice en el versículo 1. En el principio era el verbo. Ustedes se van a dar cuenta que el verbo es Jesús. Mire, dice, en el principio era el verbo. Era, pasado, en el principio. O sea, que existía desde el principio. Y el verbo era con Dios. O sea, era con Dios. Pero el verbo era Dios. O sea que Cristo es Dios. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, nosotros vamos al versículo 14, un poquito más abajo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ven? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta? El verbo, que es Jesús, se encarnó. Él fue el que se encarnó. ¿Ven? Entonces ahorita las religiones falsas o paganas no te van a decir eso, te van a decir Jesús es un profeta. O a veces dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Te van a decir eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que te lo revela. Número uno, la palabra, pero es el Espíritu Santo que te lo revela al corazón. Y tú lo puedes ver claro en la palabra. Por eso la palabra claramente dice en 2 Corintios capítulo 2, 14, si no mal recuerdo si es 2 o 1 Corintios, creo que es 2 Corintios 2, 14, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Okay? Entonces una persona que todavía no haya sido regenerada por el poder del Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios por más que la lea, por más que lea la palabra, por más estudios que tenga. Pero míralo, es un doctor en educación, un doctor en filosofía, un doctor, puede ser doctor. Los títulos no interesan. Por supuesto, no estoy diciendo, no estoy minimizando que es importante estudiar, no estoy minimizando eso. Lo que estoy diciendo... El pastor dice no vayan a la escuela. No vayan a decir que no vayan a la escuela, todo lo contrario, vayan a la escuela. Vayan a la escuela porque es importante estar preparado, pero lo que quiero decir es que aún una persona que apenas sepa leer, puede entender las cosas de Dios si el Espíritu Santo se lo revela. Les revela la palabra. Porque fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que inspiró a estos hombres a escribir la Sagrada Escritura que tenemos en nuestras manos hoy en día, esta revelación de Dios. Y que es toda la revelación de Dios. No vengan a decir a alguien que venga, no, mira, Dios me reveló esto y esto y esto y esto y esto. Otras cosas locas que no están aquí. Tiene que ir alineado a la palabra.
¿Ok? Tiene que ir alineado a la palabra. Tenemos la palabra más segura, es esta, aquí. No hay revelaciones nuevas, no existen revelaciones nuevas. La revelación la tenemos aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor se lo reveló a los profetas, a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo tenemos plasmado en estos 66 libros. ¿Qué son cuántos del Nuevo Testamento, Roy? 30. No, ese es el antiguo. 27. 27 el Nuevo Testamento, muy bien. ¿Y el antiguo? 39. Muy bien, wow. Ahí, así es. Queda un total de 66. 66, correcto. Muy bien. Así es. Ok, entonces seguimos. Hemos entendido que Cristo nos ha dado a conocer al Padre. Otro versículo bíblico muy importante que podemos ver es Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Ven? Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se describe a Cristo en Hebreos? Vamos a la carta a los Hebreos. Dice en el capítulo 1, versículo 3, a ver si lo lee alguien. 1:3, ¿qué dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Correcto. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, fíjense que es Cristo. Cristo sustenta todas las cosas porque Él es Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Después que nuestro Señor Jesucristo, habiéndose entregado en la cruz, porque no es que lo pusieron en la cruz, ¿okay? No es que a Él lo pusieron en la cruz, no. Él se entregó por su pueblo. ¿Ven qué tremendo es eso? El Señor dijo que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Puedo entregarla, pero puedo volverla a tomar. Y de hecho la volvió a tomar. Resucitó al tercer día. Adelante, resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Ok, con poder. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido. ¿Tu hermano Israel? Ya viene. Está Ok. en el baño. ¿Ah? Debe estar en el baño. Ok. ¿Ustedes creen que un libro sea suficiente para los dos o ustedes trabajan individualmente? Creo que uno está bien para los dos. Así Sí. trabajamos juntos. Muy bien. Ok, entonces vamos a prestarle uno a Israel. Vamos a prestarle este mientras tanto a él. Y con este se lo pueden llevar para la casa y lo trabajan. Estamos en la lección número 3. Estamos hablando de los atributos de Dios. Atributos son las características de Dios. Entonces estamos viendo cómo puede alguien conocer a Dios. Y hemos contestado las preguntas que dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios. Eso lo contestamos. La otra que contestamos fue qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9. Y Pablo escribe, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, o sea, en Cristo Jesús. Y bueno, y ahorita estábamos por aquí por Hebreos capítulo 1, versículo 3, que nos dice que el Señor es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, Jesús es Dios. Bienvenido.
Buenas tardes. Y entonces, ya claro, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Hasta ahí, o sea, estamos claros de que Dios se nos ha revelado en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Qué dice la palabra? A través de su palabra. A través de su palabra, a través de Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar al punto de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Hay quien alguien pudiera abundar un poquito en eso? ¿Qué son los atributos de Dios? ¿O cuáles son? No, ¿cuáles son? Primero, ¿qué son y después cuáles son? ¿Qué son lo que define a Dios? Lo que define a Dios. Muy bien, ok. Ok, vamos a ver aquí, mira, un atributo, ¿qué son Características. atributos? Exacto, es una cualidad, un atributo es una cualidad o característica verdadera de una persona. Tú tienes tus atributos, nadie es como tú, ¿verdad? Tú eres muy diferente a cualquier otra persona en este mundo. Inclusive, si ustedes se ponen a mirar la huella digital de ustedes han visto que las personas cuando van a inmigración, inclusive si una persona ha cometido un delito, le toman las huellas digitales, porque las huellas digitales ninguna es igual en este mundo. Entonces, dense cuenta ustedes como Dios nos ha hecho a nosotros únicos. O sea, alguien se puede parecer a ti, pero nunca va a ser igual a Roy, jamás. ¿Okay? Eso es algo que ustedes fíjense que ustedes son hermanos, del mismo papá, de la misma mamá. Sin embargo, ustedes son diferentes, pueden que tengan cosas, una mezcla, tú de tu mamá, de tu papá, y tú de tu mamá, de tu papá, nos parecemos en esto, parecemos, pero iguales no somos. A uno le gusta el básquet y al otro la química. Exacto. Inclusive las personas que son, yo no sé cómo le dicen ustedes, que son Gemelo. gemelos. También en Cuba creo que le dicen jimaguas. Jimaguas, sí. Jimaguas. Todavía no son totalmente iguales. No son. Hay diferencias en ellos en muchas cosas. Inclusive en su cuerpo también tienen sus diferencias, en su carácter también. Entonces, para que veamos que somos únicos delante de Dios. Entonces, al estudiar los atributos de Dios, eso lo tienen ahí en el libro, lección número 3, perdón, Israel, no te dije, lección número 3. Bueno, realmente tu hermano, este es el nuevo, pero yo le pregunté a tu hermano que si ustedes querían uno para cada uno, y él me dijo, no, quisiera uno para los dos, porque así los dos trabajamos juntos. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Yo te puedo dar otro si quieres, pero si lo van a trabajar como ustedes quieran. Si tú ves que no rinde la cosa aquí entre los dos, la semana que viene tú me pides otro y yo te doy otro. No hay problema. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, al estudiar los atributos de Dios, nos permite tener, lección número 3, nos permite tener un entendimiento limitado, y fíjense que es limitado, un entendimiento. ¿Tú no tienes libro? Ah, ok. ¿Tú puedes ver de ahí? Ok. Nos permite tener un entendimiento limitado de su persona. ¿Ok? Aunque algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdaderas posible. ¿Y cómo nosotros podemos tener una idea bastante exacta, o bueno, verdaderamente exacta hasta donde Él nos revela, es a través de su palabra? O sea, nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra. ¿Tú crees que puedes conocer a Dios de otra manera que no sea a través de su palabra? Con sus milagros. Con sus milagros. ¿Cómo con sus milagros? A ver, explícate un poquitico. No sé, con cosas divinas que Él haga que ayuden en tu vida y así puedas acercarte a Él. Bueno, eso es un poco peligroso, guiarte de esa manera, porque evidentemente el Señor hizo milagros. Nosotros vamos a estar hablando de los dones espirituales, ya comenzamos y vamos a estar, yo creo que más de un mes hablando de eso. Pero
si nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos que el Señor hizo muchos milagros, no solamente Él, también los apóstoles hicieron milagros, ¿verdad? Pero hay una diferencia en un milagro y hay una diferencia en una sanidad. No sé si sabían. ¿Verdad? Claro, nosotros le llamamos milagro, pero milagro es cuando Algo maravilloso. algo maravilloso extraordinario. fuera de lo natural, Extraordinario. extraordinario, sucede. Por ejemplo, La multiplicación de los panes y los peces. exactamente, muy bien. Eso es un milagro que sucedió ahí. Cuando Jesús sanó la oreja del que se acostaron. Sí, Un exactamente, milagro. eso Bueno, fue un una milagro. sanidad, pero un milagro. Pero un milagro, exactamente. Ahí hubo un milagro creativo, Sí. porque ya le habían tumbado la oreja, ¿no? Ya Sí, se la cortó. Y el Señor otra vez le restauró la oreja. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de sanidades, tú estás enfermo y el Señor te sana. Y nosotros creemos en eso, aún nosotros, estoy hablando aquí en la iglesia, nosotros creemos que Dios puede sanar y sigue sanando. ¿Ves? Lo que nosotros no creemos es que nosotros aquí nos convirtamos en una fábrica de milagros y que yo soy el sanador, como ustedes saben que sucede muchas veces en muchos círculos, ¿verdad? Religiosos, donde noche de milagro y entonces ¿Y cómo yo se- no puedo. ¿Cómo se puede explicar eso, pastor? ¿Cómo se puede explicar eso? No, a ver, porque, por ejemplo, yo en Cuba, mi hermana iba a una iglesia que hacen ese tipo de actos, hacen milagros, vamos a decirlo así. O sea, sanan a gente. ¿Eso qué, cómo se puede explicar? Verdaderamente lo sanan. Verdaderamente lo sanan. Verdaderamente. Sí. O sea, tú lo viste sanado completamente. O sea, viene una persona y está... Eso, claro, se queda ahí, pero... Mira, ¿Cómo se puede explicar eso? mira, nosotros lo que pasa es que la iglesia ha perdido su rumbo, sobre todo en el siglo XX, siglo XXI que ya estamos corriendo, ¿verdad? Y nosotros queremos, bueno, no digo nosotros, pero muchos en esta época, en el siglo pasado y en este siglo, imitar las cosas que hicieron los apóstoles, las cosas que hizo Jesús, ¿ves? Entonces ellos dicen, no, yo puedo hacer esos milagros. Y de eso vamos a estar hablando, pero no quiero meterme profundo porque nos vamos a desviar mucho de la clase. Pero de eso nosotros vamos a estar hablando sobre todo en la predicación. De eso vamos a estar hablando, no hoy, pero en las semanas que vienen, si el Señor lo permite. Pero lo que les quiero decir es que la iglesia hoy en día quiere multiplicar lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Usted dirá, bueno, pero es que ese es nuestro ejemplo. Sí, pero nosotros cuando leemos la palabra, voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vemos que inclusive tú lees el libro de los Hechos y tú ves cómo los apóstoles hacían milagros y sanidades, o sea, tremendas. Pero ya después ustedes ven que cuando nosotros seguimos leyendo la palabra, vemos en las cartas paulinas, donde, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, ahora no me acuerdo el nombre de él, pero un hermano lo había dejado enfermo, no lo había sanado. Lo dejé enfermo, dice él. Y a Timoteo le dice, tómate un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. ¿Verdad? Tenían enfermedades estomacales. ¿Por qué no lo sana? Entonces ya vamos viendo cómo hay una disminución completa hasta que desaparece ese tipo de sanidad. O sea, y Dios, estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ahora, no quiere decir, porque ¿qué pasa? La gente dice, y les voy a dar este testimonio para que ustedes vean. Hace años, una hermana vino y le dijo a mi esposa, ora por mí, porque estoy enferma del estómago, estoy muy mal, y de verdad que estaba sufriendo muy mal. Me dice mi esposa que ella estaba muy mal. Entonces mi esposa oró por ella. Y el Señor la sanó. El Señor sanó a esa hermana. Pero ¿qué sucede? Que después la hermana estaba buscando a mi esposa todo el tiempo para que orara por ella. Y mi esposa ya andaba casi huyéndole porque todo el tiempo que tenía algo la estaba buscando a ella para que orara. ¿Qué quiero decir? No es que mi esposa sea la sanadora. Es que el Señor puede manifestarse en cualquier hermano para traer sanidad en un momento determinado. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? Sí.
Entonces, no es, y déjame decirte, y no te garantiza nada de que te vaya a sanar. El Señor te puede dejar así, enfermo. Pero lo que yo me baso, que usted cree que esa gente que actualmente hace ese tipo de cosas, No es ¿eso verdad. viene de Dios o viene de otra parte? Muchas veces viene del enemigo, en el sentido de que si son cristianos, si forman, No, y lo que a quiero ver, decir es que si ellos, forman por ejemplo, un culto y dicen, exacto, el culto se basa en la Biblia y predican, o sea, no, yo sé, yo entiendo lo que tú me dices, pero lo que te quiero decir es que ellos abren y hacen un culto de sanidades. exacto, Un de repente culto, se ponen como, ajá, no, vamos a orar por esto, qué sé yo, y empiezan a ajá, combatir ajá, eso. ajá. Entonces, no, yo no pienso que eso es correcto, o sea, no veo en la palabra del Señor. Por eso les digo, cuando estudiamos toda la palabra, primeramente la palabra, cuando vemos todo el contexto de la palabra, nosotros no vemos, por eso que los milagros los vemos en el libro de los Hechos, que es el comienzo de la iglesia, pero después nosotros vemos que van desapareciendo. Y no quiere decir que Dios es soberano. O sea, yo quiero que ustedes entiendan esto. Dios es soberano y Él puede sanar. Y Él puede hacer lo que quiera en una persona. De hecho, oramos. Pero lo que yo quiero decir es que no, como iglesia, no nos podemos convertir en una fábrica de milagros. Que yo diga, noche de milagro, vengan hoy a las 6 de la tarde, domingo, el Señor va a hacer milagro y el Señor va a sanar. ¿Cómo tú no puedes garantizar eso hacia la gente? Porque mucha gente va a salir decepcionada, porque Dios no los va a sanar. Entonces, ¿qué les voy a decir? El Señor no te sanó porque no tiene fe. Eso no es verdad. El Señor sanaba con fe o sin fe. El Señor, tú no le puedes poner límites al Señor. El Señor te va a sanar a ti. Si Él te quiere sanar, Él te puede sanar a ti con fe o sin fe, incrédulo o creyente. Él lo puede hacer. Él es soberano. Él lo puede hacer. Pero lo que yo quiero decir es que no podemos convertir la iglesia en una fábrica de milagros y una fábrica de sanidades. No. Ni que el pastor es el sanador de sanadores. No. El pastor puede ir y orar, sí, pero Dios hace su voluntad cuando Él quiere en la vida de esa persona. No sé si quede claro. ¿Y cree usted que exista un don de sanidad, por ejemplo? Un don de Un sanidad, don de sanidad. eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque Promoción, le estamos dando promoción. sí, eso lo vamos a ver para no desviarnos de la parte del atributo, porque nos queda, ya nos quedan 5 minutos. 5 minutos, sí. Pero de que Dios sana, sana. Eso sí te lo puedo decir. Puede sanar, como no te puede sanar. ¿Okay? Entonces, cuando vemos aquí, donde sigue diciendo, habla de los atributos, no vamos a hablar de todos los atributos de Dios. ¿Okay? Pero aquí nos va a hablar de algunos donde dice, no sé si están en la página conmigo. Están en la siguiente, Israel. Lección 3. Lección 3, la página siguiente, la que viene. Ahí estamos. Dice que aunque algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdadero posible. Entonces ustedes ven el cuadrito. ¿Dónde está el cuadrito? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo ven? Sí. Entonces dice, estos son atributos de Dios. Santidad, rectitud. O sea, Dios es así. Él es santo, Él es recto, Él es justo. Soberanía, estamos hablando del atributo de la soberanía. Eternidad, inmutabilidad, vamos a ir viendo todo eso. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Amor, verdad, misericordia. Entonces la nota dice, estos son algunos de los atributos de Dios. Entonces vamos a ver nada más por hoy el atributo de la santidad de Dios. Entonces dice, los atributos de Dios definidos. Entonces dice aquí, primero, busque los siguientes versículos, luego escriba. Por eso les digo que este libro es para trabajarlo en la casa y después entonces venimos con las tareas. Busque los siguientes versículos, luego escriba la parte del versículo que mejor describe el atributo dado. Segundo, en la sección de aplicación personal, aquí hay algo que ustedes, en cada atributo, ustedes escriben una aplicación personal, lo que ustedes piensan acerca de lo que estudiaron en este punto. Dice, escriba cómo este atributo se aplica personalmente a usted
basado en su entendimiento del atributo. ¿Ok? Entonces, santidad. Santidad. Vamos a buscar Éxodos, vaya al Antiguo Testamento. Dice, el atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. Él es absolutamente puro y perfecto. Dios. Éxodos 15, 11. ¿Qué nos dice? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Qué pondrías entonces ahí? En la línea. Conforme a este atributo. Magnífico en santidad. Magnífico en santidad, exactamente. ¿Verdad? Él es majestuoso en santidad. El Salmo 99, 9 que dice, Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿qué pondríamos ahí? Santo. Postraos ante su santo monte. Porque santo es el Jehová Señor nuestro Dios. Exacto. El Señor o Jehová nuestro Dios. Exactamente. Entonces dice aquí más abajo, porque Dios es santo, nosotros somos exhortados. ¿Qué significa la palabra exhortados? Animados. Animados, ¿verdad? A ser santos. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro 1:16, ¿qué nos dice? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué dice? El Señor quiere que nosotros seamos Santos. santos. Pero, ¿verdaderamente lo somos? No. No. ¿Por qué? Porque pegamos contra él, porque ¿Cómo podemos ser santos? por medio de su espíritu. ¿Qué piensas tú? A seguir su palabra. Seguir su palabra. Nani, ¿cómo podemos ser santos? ¿Qué es para ti ser santo delante de Dios? No hacer nada malo. Nunca haces nada malo. O sea, sí, pero si tú vas a ser santo, tú no puedes pecar contra Dios. ¿Qué opinas tú, Joseph? Muy bien, está bien. Vamos ahí vamos. Seguir los mandamientos. Y los podemos cumplir todos. Fíjense algo. Nadie puede llevar una vida santa. Nadie. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos los seres humanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos verdaderamente relacionarnos con Dios, porque Él es santo, ese es su atributo. Y Él no puede ser manchado ni tocado por el pecado. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Él? A través de su palabra. Por medio de su espíritu. ¿Está bien lo que dice Gabriel? Sí, porque Sí. la palabra dice como O sea, la verdadera respuesta es que no podemos ser santos. Esa es la respuesta, no podemos. Sí, pero tenemos que entender algo. Ajá, ahí yo quiero llegar. Ajá, deja a Joseph que diga. Vamos, Joseph. pues no podemos ser santos así porque de una u otra manera pecamos Sí. y Intencionalmente. Intencionalmente y a veces sin intención. Pecamos Exacto. también, ¿verdad? Nos equivocamos y pues Dios murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. oigan eso. Se va acercando. Y pues
como Él murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, para perdonarnos, ¿Y cómo eres perdonado? a través de la sangre de Dios. O sea, que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz le aplica a todo el mundo. ¿No? ¿Por qué no? Sí, Porque no todos son creyentes. No todos son creyentes. Muy bien. Sigue. le Yo sé. aplica a todos, pero a los que son creyentes, que son, ¿cómo lo digo? Le aplica a los que están escritos en el libro de la vida, o sea, a sus creyentes. Sí, miren. Verdaderamente, como dije, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que nosotros como estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos alcanzar por nosotros mismos esa paz, no podemos hacer paz con Dios. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí no estamos, ahí. Dice, la palabra del Señor también dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero sí, todo esto nos aplica a nosotros cuando nosotros ponemos la fe. Primeramente nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Él nos Entonces, santifica. Ahí el Espíritu Santo viene a morar en ese creyente arrepentido. No quiere decir, esto es un poco más extenso, pero no tenemos mucho tiempo para explicarlo bien detallado. Porque ¿qué pasa? El creyente aún después de haber sido regenerado, ese creyente peca, pero ya no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, dice la palabra, permanece en él o en ella. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, una nueva creación ha sido hecha en el corazón de ese creyente. El Espíritu Santo viene a morar en él o en ella. Entonces, antes yo practicaba el pecado, o cualquiera que es creyente, practicaba el pecado deliberadamente, ¿ok? Pero ahora, siendo creyente, no lo practica. Ustedes saben, cuando yo practico algo, si un deporte, él es basquetbolista, practica. Yo no, yo jugaré, tal vez he jugado 4 o 5 veces en mi vida. ¿Ves? Yo no practico. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que yo antes practicaba el pecado, pero ahora que he sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, al arrepentirme y poner mi fe en Jesucristo, entonces dice la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en ese momento ahora, la sangre de Jesucristo me santifica, me justifica delante del Padre, ¿ok? Y a través de ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz, entonces yo tengo esa paz con Dios. Ahora yo tengo paz con Dios. Ahora no voy a ser perfecto, me voy a equivocar, pero ya no voy a practicar el pecado como antes. Mucha gente. Entonces, soy justo, ser justificado, cuando hablamos de, perdón, Gabriel, de ser justo. Yo soy santo, pero es por la posición donde yo estoy ahora. Igual que cualquier creyente verdadero en Cristo. La palabra santo significa separado. Separado para Dios. Eso significa la palabra santo. Cuando nosotros, el Señor nos salva por su gracia, entonces el Señor nos cambia de posición. Espiritualmente ahora nosotros venimos a ser santos. Somos miembros del pueblo santo de Dios. Y ya nuestra intención no es como antes de querer pecar. Ahora yo no quiero pecar, no quiero ofender a Dios. Porque yo entiendo lo que Él ha hecho por mí, ha sido tan grande. Me ha librado de la ira de Dios y de ir al infierno, que ahora yo quiero servirle a Él de todo corazón. Me aparto del pecado. Y aunque sé que me voy a equivocar, pero ya esa no es mi intención. Antes yo me gozaba en el pecado. Me gustaba el pecado. No temía a Dios.
no temía al infierno, pero ahora sí le temo al infierno. Bueno, ya no, porque he sido, ahora sí temo a Dios, un temor, pero no un temor de miedo, sino un temor reverente. No le temo, un respeto, correcto. No le temo al infierno No porque es ya he temor, sido librado de allí. no es Eso quiero temor a aclararlo. Dios, es temor de Dios. Está el temor a Dios y el temor Y el temor de Dios, muy bien. A Dios es como un Exacto. temor de... Exacto. Entonces ahora yo quiero buscar, como dice aquí, sé santos, dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Ahora yo quiero buscar la santidad. Me gusta la santidad. Antes no me gustaba la santidad. Ahora todo creyente busca ser santo. Si está teniendo relaciones íntimas con una persona que no está casado, se aparta de eso. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la palabra dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Si está casado y está con otra persona que no es su esposa íntimamente, se aparta de ese pecado. Porque sabe que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Se aparta de todo eso, porque es una nueva creación. Y ahora camina, esa persona camina en los caminos del Señor. Y como su posición ahora, dice la palabra, somos santos y hemos sido justificados, ahora somos santos delante de Dios. Y aunque no vamos a ser perfectos, buscamos la santidad y debemos buscar la santidad. Pregunta, comentario. No, ya eso. ¿Está claro? Y cuando uno peca, le duele. Le duele Se pecar. arrepiente. Le Eso duele significa que pecar. no- ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Eso es otra cosa de que, por ejemplo, ven a un cristiano que está haciendo algo mal y como que lo juzgan. No, pero tú no eres cristiano, no sé qué. Sí. Pero es que realmente ese cristiano no te hace perfecto. Tú sigues siendo Correcto. una persona, solamente que tú reconoces que murió Cristo por ti y por tus pecados. Sí. Y por medio de él es que tú... Pero eso no significa que tú vayas a ser perfecto. Correcto. Así que- Pero ahora, puede haber y hay personas que crean que son cristianos ¿Cómo no? y Sí, no lo son. obviamente. ¿Por y qué? hacen- Porque y hacen el pecado intencionalmente. intencionalmente, correcto, Joseph. Lo hacen intencionalmente y se gozan en ese pecado sabiendo que es algo malo. ¿Ves? No tienen temor no les duele pecar, no han nacido de nuevo todavía. O sea, tienen conocimiento de Dios, pero no han nacido de nuevo. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar en este momento. Después seguimos hablando de eso. Gracias, muchachos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase. Ayúdanos a seguir creciendo, abundando en tu palabra. Ayuda también a estos jóvenes, Señor, que comienzan en los caminos tuyos, a aprender a amarte. Abre sus ojos del entendimiento cada día más para que te amen, te busquen, te anhelen y que puedan, Señor, seguir entendiendo que tú eres el dador de la vida y que todo lo que son, lo que serán y a donde irán será conforme al deseo de tu corazón. Pon en sus corazones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Te lo pido, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.